Hola a todos y bienvenidos a la clase número 3, una clase un poco diferente porque, bueno, ya estoy echando de menos un montón la ventanita con el chat, los saludos, las pruebas de sonido, entonces, bueno, simplemente estoy aquí sin vosotros, sin nada de interacción en esta clase de hoy, pero quiero aprovechar para daros gracias por todo el feedback positivo que nos estáis enviando, todos los comentarios por email y demás, ¿no? Algunas llamadas que ya hemos estado haciendo, ¿no? Y cómo nos agradecéis. Parece que estáis contentos con el curso y eso no os imagináis lo muchísimo que nos satisface. También disculparme porque si de momento no he podido contestar alguno de los mails, hemos tenido un montonazo de consultas, entonces que sepáis que en los próximos días estarán todos contestados, ¿vale? Espero que todos sigáis disfrutando el curso, tanto como en las clases pasadas y bueno, sigo siendo Paula Álvarez, seguimos estando en las mismas páginas de siempre y en los mismos correos electrónicos paula.alvarez@showacademy.com o bien el correo de soporte.fotografía@showacademy.com. Y como avanzábamos el miércoles, para hoy tenemos dos temas bastante importantes. El primero de ellos es cómo funciona la cámara, ¿vale? Y es que hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Una vez entráis en el mundillo y os relacionáis con fotógrafos, ¿no? Es muy común, ¿no? Pues pararte, sobre todo lo que os decía el otro día en la clase del lunes, ¿no? Cuando ya vas teniendo un poco de vocabulario y vas preguntando un poco. Bueno, a mí me llama mucho la atención la cantidad de fotógrafos que he conocido, fotógrafos buenos, fotógrafos con muy buen equipo, con muy buenos resultados, que no saben cuál es el funcionamiento básico de la cámara. Y además es que es un funcionamiento, cuando digo básico, me refiero a que es muy, muy, muy básico. Es un mecanismo que apenas ha cambiado desde que se inventaran las cámaras fotográficas, pero mucha gente no sabe muy bien cómo funcionan. Y lo segundo que vamos a ver en la clase de hoy es la exposición. Ya habíamos anticipado y algunos de vosotros habíais confirmado lo importante que es la exposición. ¿Qué es la exposición? Pues cómo captamos la luz para hacer una foto, qué controles vamos a necesitar tener para ser los dueños de las exposiciones de nuestras fotos. ¿Por qué debemos aprender ¿por qué debemos aprender cómo funciona una cámara? Pues porque es el ingrediente clave de la fotografía, es la herramienta con la que vamos a trabajar y necesitamos estar familiarizados con ellos, ¿no? Si no sabemos cómo funciona la cámara, como vemos en la imagen, nos va a faltar entendimiento de la fotografía en un nivel básico, es decir, si no sabemos cómo funciona, no vamos a saber cómo añadir otras técnicas diferentes, vamos a ser incapaces de utilizar la cámara completamente, vamos a ser incapaces de capturar y registrar la luz de una forma precisa, aunque lo intentemos, y eso, lo que decíamos, nos va a generar tantísima frustración, ¿no? Es esa sensación de la que hablábamos el otro día, ¿no? De cuando le das al botón y te enfrentas a un resultado totalmente incierto, no sabes muy bien lo que la cámara te va a mostrar, ¿no? La cámara, lo que os decía, ella hace lo mejor que puede, pero es que no sabe lo que tú quieres, ¿no? Y claro, cuando nos encontramos con esos problemas, cuando nos encontramos con resultados insatisfactorios o frustrantes, encima, si no sabemos cómo funciona la cámara, no vamos a saber cómo aplicar herramientas de reparación, no vamos a saber cómo solucionar estos problemas. Esto, la primera parte de la clase. ¿Y por qué es importante aprender sobre exposición? Pues aquí ves dos imágenes donde se ve muy claro que son dos fotos objetivamente malas, ¿no? Porque han perdido mucho detalle, mucha calidad, mucha información visual, ¿no? Y es que una foto, como ves en la pantalla, una foto mal iluminada no representa la escena. Los resultados que vamos a obtener son inconsistentes y las fotos van a resultar, bueno, aquí pone poco atractivas para el espectador o para el cliente. En primer lugar, van a ser poco atractivas para vosotros, lo que os digo. Se van a convertir en una fuente de frustración permanente, vais a estar maldiciendo la cámara y diciendo, ¿por qué me salen estos resultados?, ¿no? Quien vea las fotos va a decir, pues muy bien, pues, no, a nadie le van a gustar estas fotos y peor aún si se trata de un encargo profesional para el cliente. Me diréis, bueno, sí, si se trata de un encargo profesional, pues me pongo con el Photoshop y reparo un poco la exposición. Este tipo de errores requieren muchísimo tiempo de postproducción, ¿no? Y para corregir estos errores, o sea que básicamente os vais a dejar los ojos en Photoshop corrigiendo algo que sería mucho, mucho, mucho más fácil evitar si tan solo sabemos cómo funciona esto de la exposición. Por otra parte, vamos a tener una falta de control creativo y no vamos a ser capaces de relajarnos y ser creativos con nuestras fotos porque vamos a estar pendientes de esos resultados que no sabemos qué esperar, ¿no? Entonces vamos a empezar en primer lugar entendiendo cómo vemos. Parece una tontería, pero ya habíamos visto en la clase 2 lo útil que resulta comparar nuestra visión
como humanos, nuestros ángulos de visión, con cómo ve la cámara, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de cómo la cámara ve y graba imágenes. Pero lo que vemos es que la cámara trabaja de una forma muy similar a nuestros ojos. Y el proceso de controlar la exposición o la luz es casi el mismo, ¿no? A ver, yo siempre hablo de cómo la cámara captura la luz, o si os acordáis cuando explicábamos cómo funcionaban las reflex en la clase del lunes, con esos diagramas de las cámaras teníamos unas líneas rojas que decía que entraba la luz o la imagen, ¿no? Porque fotografiar, y ya lo he mencionado y lo vamos a ver un poquito más adelante en otra imagen, es escribir, dibujar, registrar la luz, ¿vale? Siempre hablamos de luz. ¿Por qué? Pues porque todos los objetos que vemos en la Tierra, en realidad lo que vemos es la luz que reflejan, ¿no? A ver, si os fijáis, la fuente primaria de luz es el sol, obviamente, aunque tenemos otras fuentes artificiales gracias al avance de la tecnología, ¿no? Desde velas, pantallas que emiten luz, bombillas, tubos fluorescentes, etcétera, ¿no? Pero la mayor parte de los objetos que nos rodean no emiten luz. O sea, simplemente mirad a vuestro alrededor, donde estéis en las habitaciones, lo que sea. Vuestras manos no emiten luz, el teclado no emite luz, el ratón no emite luz, el armario, la mesa no emiten luz, ¿no? Dependemos de la luz que entra por la ventana o, si estamos más de noche, de la iluminación artificial, ¿no? Entonces, la forma en que la luz nos permite ver es porque los objetos reflejan la luz. Y es que incluso el objeto más negro del planeta, yo qué sé, la falda más oscura que tengáis o la pieza de ropa, refleja una pequeñita cantidad de luz que va a ser lo que nos permite verlos. Así que lo que pasa es que la luz del sol o de alguna otra fuente de luz rebota y se refleja en los objetos y entra en nuestros ojos permitiéndonos ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo si os miráis las manos y pues veréis cómo rebota, si tenéis la luz de la ventana y la luz de la pantalla, rebota y nos permite ver las manos. Esto es el caso para la mayoría de los objetos del universo, es decir, los objetos que conocemos. Los conocemos porque reflejan luz. No quiero entrar muy profundo en explicaciones científicas, pero a ver, el único objeto en el universo que no emite nada de luz sería un agujero negro del espacio, porque se llaman agujeros negros porque absorben la luz y no devuelven nada, así que no los podemos ver porque no reflejan luz, se vuelven invisibles para nosotros. Decimos que un agujero negro tiene lo que se conoce como un 0% de luminosidad. Pero no os preocupéis por los agujeros negros porque no los vamos a fotografiar, porque para empezar no los podemos ver, sino que nos vamos a centrar en el resto de los objetos que siempre van a tener una luminosidad superior al 0%. Y diréis, ¿por qué entra Paula en tanto detalle con esto? ¿Qué nos importa esto para hacer fotos si hay agujeros negros en el universo? Es importante tener esta idea en la cabeza porque tenemos que entender cómo funciona la luz y cómo funcionan los objetos para controlar la exposición, ¿vale? Oiréis hablar de la luz en la fotografía todo el tiempo. Yo parece que estoy obsesionada, ¿no? Sobre todo en este curso básico siempre hablo muchísimo de la luz, control de la luz, color de la luz, equilibrio de la luz, exposición de la luz, ¿no? Y funciona de la misma forma que funcionan nuestros ojos, con la diferencia que con la cámara registramos y captamos estas imágenes que vamos viendo. Tenemos aquí una imagen de unos ojos y vamos a ir, perdonad, y vamos a ir un paso más allá, ¿no? Vamos a ver cómo los ojos controlan la luz de forma que podemos ver en diferentes situaciones, ¿no? Yo lo suelo explicar, igual eso es un ejemplo un poco raro, como si la luz fuera agua, ¿no? Como si fuera un flujo de agua, un flujo de agua que entra en nuestros ojos. Y nosotros en nuestros ojos tenemos una especie de grifo que controla la cantidad de flujo de agua que entra en nuestros ojos, ¿no? Si entendéis, aunque sea a nivel básico, cómo nuestros ojos ven y controlan la luz, vamos a entender cómo funciona una cámara. Y como dije al principio de la clase, vamos a entender lo simple que es el mecanismo de la cámara. Y ya os digo que hay muchos fotógrafos que se pasan su vida profesional sin entender algo tan básico como esto. ¿Vale? Entonces vamos a ver la teoría de la exposición también y vamos a ver aquí qué ocurre con las diferentes condiciones de luz. Y es que no siempre tenemos el mismo nivel de luz, ¿verdad? A veces estamos en condiciones, ¿no? A mí una cosa que me sigue fascinando es como a veces podemos ver en día más claro de verano que estamos tumbados en la playa o en la piscina y miramos para arriba, ¿no? Y aún así podemos ver con el sol dándonos, con unas condiciones de luz extremas, pero por otra parte estamos a oscuras en nuestra habitación y solo tenemos, yo qué sé, la luz de la pantalla del ordenador que se ha quedado el on y el off, ¿no? En standby, y con ese poquito podemos distinguir sombras, ¿no? Los ojos tienen un rango de visibilidad en diferentes condiciones de luminosidad increíbles, ¿no? Entonces, así es como funciona, lo vamos a ver ahora. Nuestros ojos lo que tienen es
un círculo negro, vamos a marcarlo aquí, aunque está bastante claro, ¿no? Tenemos este círculo negro que es la pupila. Bueno, de hecho lo tenemos aquí marcado, ¿no? Que nos va a permitir, que lo que hace es contraerse y dilatarse dependiendo de las condiciones de luz. Entonces, si entra mucha luz, la pupila se va a volver más pequeña, como vemos en esta foto de la izquierda, de la derecha, perdonad. La pupila es más pequeña porque entra mucha luz y queremos que entre menos, ¿no? Para no deslumbrarnos. Mientras que si estamos a oscuras en la habitación, la pupila el diámetro de la pupila va a ser muy grande porque se va a dilatar. Un ejemplo muy bueno, yo no sé si a vosotros os pasa, a mí alguna vez me ha pasado, pues bueno, típico que estás antes de irte a dormir, te tumbas en la cama, ¿no? Y tienes un ojo frente a la almohada y el otro con el teléfono móvil, igual estáis leyendo el periódico y demás, y estáis un rato, ¿no? Entonces el ojo que está ante el teléfono se va a poner como este de la derecha, ¿no? Se va a contraer la pupila, mientras que el que está contra la almohada, como está a oscuras, se va a dilatar. Si en ese momento encendéis una luz, veréis que ves completamente distinto con un ojo y un otro, ¿no? Sin embargo, son muy rápidos a la hora de readaptarse a las diferentes condiciones de luz. Eso lo vemos, por ejemplo, pues cuando entramos en una habitación a oscuras, que al principio no vemos nada y al poco ya las pupilas se van dilatando y ya empezamos a ver, ¿vale? Entonces vamos a verlo aquí con otro gráfico, lo veis en esta ilustración, que cuando la pupila no está dilatada está muy pequeña y entra un flujo muy restringido de luz. Ese sería el ajuste que hacen nuestros ojos en condiciones de mucha luz para que nuestra vista no esté sobreexpuesta, no esté cegada, no esté deslumbrada, ¿no? Ya tenemos una pequeña idea de lo que sobreexposición es y podamos ver. Mientras que la imagen de la derecha nos muestra la pupila completamente dilatada. Eso permite que pase mucha más luz a través de ella y sería el caso pues, de una situación oscura, lo que os decía, ¿no? Donde entramos en una habitación y queremos empezar a ver. Este mecanismo lo podemos extrapolar, ¿no? Está copiado por las cámaras. Si bien nuestro cerebro sabe cuando necesitamos ajustes diferentes, va a ser la cámara o nosotros manualmente los que le digamos a la cámara qué ajustes necesitamos para diferentes condiciones de luz. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué ajustes, no lo vamos a ver, de hecho ya lo hemos visto, los ajustes, automáticos y semiautomáticos, ¿no? Que sería cuando la cámara es la que decide qué condiciones de luz van a entrar, o modo manual, que veremos en la clase número 8, cuando somos nosotros los que decidimos cuánta luz va a entrar. Recupero algo que ya he dicho, que es que la palabra fotografía viene del griego fotos, que significa luz, y grafé, que significa pintar o escribir, ¿no? Lo que significa es pintar con luz, ¿vale? Entonces, vamos a ver exactamente qué es la cámara y vamos a ver un poquitito de historia de la fotografía. No sabéis que este es un curso muy completo, cubrimos desde técnica hasta composición, un poco de teoría y, ¿por qué no? Obviamente, un poquito de historia. No voy a entrar en muchísimo detalle, pero bueno, deciros que la fotografía empieza, ahora lo veremos, en algún punto entre 1824 y 1839, ¿no? Esto es un dato real, sin embargo, no es más que el punto donde empezamos a ser capaces de capturar y registrar imágenes de forma fiel. Sin embargo, lleva habiendo fotografía como dibujo con la luz desde hace 2500 años, ¿no? En el año 400 a.C., bueno, ya sabéis que mi pronunciación de chino deja bastante que desear, pero un filósofo chino llamado Mo Ti ya menciona en alguno de sus escritos el concepto básico de la luz que forma imágenes. Por supuesto, Moti no sabía que íbamos a acabar en el año 2015 teniendo móviles con cámaras, fotografía digital o ni siquiera fotografía analógica con carrete. Pero él ya hablaba de una vez que estaba sentado en un cuarto oscuro, en una habitación a oscuras, y la luz que entraba por los agujeritos de las persianas formaba una imagen en la pared que estaba enfrente. Durante los 1000 años siguientes todo esto se va desarrollando y genera la cámara oscura. No sé si habíais oído hablar de esto antes, pero una cámara oscura básicamente es una habitación a oscuras con un agujerito en la pared, ¿no? Aquí lo tenemos marcado. Sí, un agujerito en la pared. Entonces, por la física de la luz, la luz que pasa por este agujerito se va a reflejar en la pared opuesta. Perdón, pensaba que estaba marcando, ¿vale? La luz que entra por aquí se va a reflejar en la pared opuesta, ¿no? Además, también es bastante curioso que también por la física de la luz, la foto que se va a reflejar en la pared opuesta va a estar al revés, ¿no? En vertical y en horizontal. En aquellos tiempos de Mo Ti no tenían forma de registrar la imagen, ¿no? Pero poco a poco se va desarrollando. Entonces los pintores lo que hacen es meterse dentro de esa cámara oscura y con un pincel ir como calcando la imagen que se proyecta en la pared, ¿no?
Bastante interesante. Vamos a verlo con mayor detalle, cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando el concepto, ¿no? Aquí tenemos una cámara oscura, mucho más elegante, ¿no? Tenemos aquí a la mujer posando, su imagen entra por este agujero, se refleja en el interior de la cámara, donde está el pintor y su ayudante, supongo, retratándola, ¿no? Y vemos cómo está proyectada del revés. Muy interesante. Ahora veremos cómo nosotros podemos jugar con las cámaras oscuras porque dan mucho de sí. Sin embargo, claro, imaginaos esta estructura tan grande, el pobre artista aquí metido, calcando en vertical. Empiezan a desarrollar la tecnología y dan con un invento bastante mejor. Deciden incorporar alguna lente en el agujerito. Esto ya nos suena a algo, ¿no? Ya una lente, un agujero, porque entra la luz lo podemos llamar un objetivo. Entra la luz y para que la imagen venga proyectada y sea más cómoda para el pintor, deciden incorporar aquí un espejo que ya nos resultará familiar, ¿no? Por el mecanismo de la reflex. Y aquí tendríamos lo que es un visor, pero en vez de ver, lo que hace el artista es pintar en esta superficie, ¿no? Ya nos estamos aproximando mucho más a la idea de cámara tal y como la conocemos. Entonces, en el año 1826 o 1827, Joseph Nicephore Niepce, perdonad mi pronunciación, Niepce, consigue por primera vez captar una imagen en una especie de placa metálica, o sea, lo que tenía una cámara oscura, y pone una placa metálica y la cubre de un betún sensible a la luz, ¿no? Lo llama heliografía. Entonces, esta es la primera imagen registrada y hecha permanente. Es difícil determinar exactamente qué es lo que se ve en la imagen, se llama vista desde la ventana en l'Écran, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que parecen unos tejados, ¿no? No está muy nítida, pero bueno, lo importante es que es la primera vez en la historia de las civilizaciones que se registra una imagen sin pintar o dibujar o con cualquier otro proceso tradicional, ¿no? Poco a poco esto se va desarrollando y en 1838 Louis Daguerre, que había trabajado con él, muestra al mundo un procesamiento muy superior, ¿no? Sus imágenes registradas ya son de gran calidad, mucha nitidez y decimos que la fotografía ha nacido oficialmente, ¿no? La imagen se llama el Boulevard du Temple y hay algo muy curioso en esta imagen y es que antes los, los materiales sensibles no eran tan sensibles como nuestros sensores digitales o los carretes que algunos hemos llegado a conocer, sino que necesitaban muchísima exposición. Entonces, en la foto igual no se ve el movimiento de la gente que está caminando, pero casualmente en esta primera foto casi de la historia de la fotografía tenemos el primer registro de fotografía espontánea aquí, donde vemos un hombre al que le están puliendo las botas, ¿no? Aunque la exposición dura unos 10 minutos, como ellos están como 10 minutos ahí quietos, podemos verlos, ¿no? Entonces tenemos la primera, obviamente en este caso sí que ellos no se dieron cuenta de que estaban siendo fotografiados porque ni existía la fotografía, ¿no? Y más o menos por el mismo tiempo, William Henry Fox Talbot hace una foto de la ventana enrejada en la Cock Abbey en agosto del 35, ¿no? Hubo mucha controversia entre Daguerre, que hizo el daguerrotipo, ¿vale? Y el calotipo de Henry Fox. Y claro, al principio no está nadie, la comunidad, si es que había una comunidad o la comunidad en ciernes, no estaba segura con qué quedarse. Al final se hizo mucho más famoso el daguerrotipo y se convirtió en el método preferido, ¿no? Esta es una historia de la fotografía muy muy breve y lo único que quería era daros una idea de cuándo y cómo se registra y capta la luz por primera vez, ¿no? Y que sepáis eso, que el concepto de cámara como cámara oscura lleva más de 2500 años circulando, aunque solo hayamos podido capturar las imágenes desde hace unos 180 años, ¿no? Sin embargo, aunque ha habido muchos avances tecnológicos, el mecanismo básico de la cámara no ha cambiado, ¿vale? Si queréis más información, os recomiendo este libro, La nueva historia de la fotografía, de Michel Freitas, ¿vale? Entonces aquí tenemos, vamos a volver por un momento a la cámara oscura. Os hablaba de cómo podéis probar, cómo podéis jugar y explorar con las cámaras oscuras vosotros. Y bueno, veis que todo lo que se desarrolló durante esos 2500 años es que al final encontraron una forma de captar la imagen que se forma dentro de la cámara oscura. Así que en vez de un pintor o artista dibujando la imagen reflejada, se pone un cristal o una placa de metal cubierta con diferentes químicos que hacen la placa sensible a la luz para que capture y registre la imagen, ¿no? A medida que se va desarrollando, el tamaño de esta cámara va disminuyendo. Al final, una película sensible a la luz o un carrete va a sustituir a estas placas tan incómodas, ¿no? Y tan difíciles
en términos de logística, de transportar y de procesar, se incluye un carrete con una película sensible a la luz y al final ya un sensor digital va a sustituir a esta película, ¿no? La diferencia principal entre una cámara oscura y una cámara normal es que la cámara normal tiene, lo que os digo, una superficie sensible que captura la luz, ¿no? Tanto en la película como en el sensor digital, cuando la superficie se expone a la luz, la imagen se empieza a crear, ¿no? Son lo que os digo. Perdonad que me repita un poco, pero es muy importante que esto quede claro, ¿no? Entonces, estos materiales sensibles a la luz, ¡pam!, en el momento en el que empiezan a recibir luz, empiezan a registrar la imagen. Cuanta más luz tengamos, más rápido se va a formar la imagen. Pero claro, ¿qué pasa? Que si en algún momento esa fuente de luz no se detiene o no se bloquea, la imagen se va a exponer más y más y más y cada vez va a ser más clara. Si por el contrario detenemos la luz demasiado pronto, la foto no va a tener la suficiente luz para formarse y será demasiado oscura, ¿no? Entonces disponemos de dos mecanismos de control de luz, ya voy a introducir aquí algunos términos técnicos, que son la apertura y la velocidad, que vamos a ver con mayor detalle en la clase 4 del lunes, en la clase 8, ¿no? Entonces, volviendo al tema del ojo, ¿no?, que veíamos antes, la apertura de la cámara está diseñada igual que nuestras pupilas. Es un agujero que se puede abrir y cerrar para cambiar el flujo de luz que entra en la cámara. Así que como la pupila, cuanto mayor sea la apertura de este agujero que vemos aquí, más luz va a entrar, y si la apertura es más pequeña va a entrar menos luz, ¿no? Entonces, si miramos este agujero de la cámara de la cámara oscura, es el que controla ese flujo de luz, ¿no? Por otra parte, lo que os digo, la luz empieza a dar en ese material sensible, y si no la detenemos en algún momento, pues la luz nos va a quedar bastante clara, ¿no? La foto nos va a quedar quemada. Entonces lo que tenemos es un bloqueo, ¡pam!, que determina cuándo deja de incidir la luz, ¿de acuerdo? La propia cámara, como invento, cada vez es más pequeña, ¿no? Ya veíamos, pues como hemos pasado de esa caja que veíamos enorme, ¿no?, la que vemos aquí en esta foto de la izquierda, una caja enorme, fijaos en el tamaño de la persona, o sea, meterte dentro de la cámara de fotos, a tener pues cada vez cámaras más pequeñas, ¿no?, esas cámaras que hemos visto siempre en las películas, ¿no?, como con una tela donde se metía el fotógrafo, hasta las reflex actuales, ¿no?, y las cámaras telemétricas que son cada vez más pequeñas y que todavía conservan, ¿no?, un poco el principio, ¿no?, de esta técnica, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tres únicos componentes que va a necesitar la cámara para hacer una foto, ¿no? La apertura, la velocidad y la superficie sensible. Entonces, como cuando veíamos en la clase 2 los modos, cuando ajustamos la cámara en el modo automático, va a ser la propia cámara la que va a hacer las combinaciones de estos tres elementos para captar las fotos por nosotros, ¿vale? Entonces vamos a seguir ahora con algo de fotografía analógica. Tenemos un par de alumnas y alumnos, creo que las dos sois chicas, ¿sí?, en este curso, bastante jóvenes. No sé si habréis llegado a ver la fotografía, me encantaría que esta clase fuera con chat para que nos dijerais si habéis llegado a ver fotografía analógica o de carrete, ¿no? Aquí podéis ver un ejemplo rápido, ¿no?, de un carrete y un carrete dentro de la cámara, ¿no? Sí, esto sería lo que hoy en día es el sensor digital, ¿no? Entonces aquí entra la luz por el objetivo y golpea esta superficie sensible que va a registrar la imagen, ¿no?, de la cámara. Y las cámaras digitales, modelos más recientes, lo que tienen es este sensor sensible a la luz situado en el fondo, en la parte trasera del cuerpo de la cámara. Si sois nostálgicos o aventureros o no tenéis un casero que se vaya a quejar, y ahora os explico por qué, quizá querréis todavía meteros dentro de esa cámara oscura, y es que lo podéis hacer dentro de vuestras habitaciones, ¿vale? Simplemente lo que tenéis que hacer es dejar la habitación totalmente a oscuras, ¿no?, y en la persiana, por ejemplo, y por eso decía lo del casero, le podéis preguntar si podéis hacer, casero, si sois dueños de vuestra casa, si queréis destruir, ¿no?, vuestra persiana por la fotografía, ¿no? Con un taladro hacéis un agujero más pequeño o más grande, dependiendo de la cantidad de luz que queréis que entre, y se os va a proyectar la imagen de la calle que tenéis enfrente del revés, ¿no? Yo esto lo recomiendo mucho. Yo cuando era pequeña mi padre lo hizo en mi habitación y al final, bueno, salió tan bien que instaló hasta unas lentes. Bueno, la verdad es que se le ocurrió mucho, ¿no? Entonces yo os animo a hacerlo porque es muy interesante y bueno, yo me acuerdo cuando venían mis amigos del cole a casa, era la gran atracción de mi casa, ¿no? Entonces es algo bastante interesante. Pero si no queréis meteros en tanta obra, ¿no?, y poneros
tan en serio con esto, siempre podéis haceros una cámara estenopeica o pinhole, ¿vale? Que simplemente es cualquier caja, una caja de zapatos, una caja pequeña, hacéis un agujerito pequeño que podáis bloquear y en el fondo de la caja vais a poner un papel sensible a la luz, papel fotosensible. Normalmente no pondréis lentes, con lo cual vais a tener resultados bastante imprecisos, ¿no? Con desenfoque, con aberraciones cromáticas, ¿no? Los colores. Hay muchísimos tutoriales en internet y bueno, os animo a que probéis y si tenéis buenos resultados, pues que me lo mandéis o que lo compartáis en Facebook porque es un campo interesante a explorar, ¿de acuerdo? Entonces, acabamos por ahora con este tema de las cámaras, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar de lleno ya en la exposición. ¿Vale? La exposición, como ya ha ido avanzando y algunos de vosotros ya sabéis, se refiere a capturar la escena tal y como la vemos, consiguiendo que entre la cantidad exacta de luz en la cámara sin que sea ni demasiada ni demasiado escasa. Cada escena va a tener su exposición ideal particular. ¿Vale? En la clase número 7 ya vamos a ver formas de medir la luz y entender cuándo se ha capturado suficiente, pero por ahora nos vamos a centrar en la exposición en detalle. Vamos a hablar de sobreexposición cuando la foto está demasiado clara, subexposición cuando la foto está demasiado oscura y la exposición correcta cuando tenemos la cantidad ideal de luz para la escena. Aquí tenemos un claro ejemplo de una foto sobreexpuesta, simplemente ha entrado demasiada luz. La foto está muy clara, los colores están así como lavados, no se ven naturales, hemos perdido un montón de información, básicamente nos hemos pasado con la luz y por eso la foto se ve así. En este caso no hemos llegado con la luz, tenemos una versión subexpuesta de esta foto, apenas se ven la hierba y el cielo, perdemos detalles, no vemos cómo era la escena en realidad, ¿no? Entonces este fue el resultado de captar esta escena con poca luz. Y aquí tenemos lo que sería la exposición correcta, ¿no? A lo que me refiero con exposición correcta es a que se ve la imagen tal y como se veía en realidad, ¿no? Esta imagen se sacó en un día de sol brillante con un cielo azul y claro, y esto es lo que vemos en la foto, ¿no? Si nuestro objetivo, no, objetivo como finalidad, ¿vale? Si nuestra finalidad, aquí tenemos un poco de problemas con polisemia, ¿no? Si nuestra finalidad es sacar la foto tal y como la estamos viendo, entonces esta sería la exposición correcta. Sin embargo, la exposición puede ser subjetiva. A lo que me refiero es a que a veces pues queremos, yo qué sé, para algunos tipos determinados de fotografía, pues nos gusta que sean un poco más sobreexpuestas, ¿no? Que sean más claritas. Si hacemos, por ejemplo, mucho en fotografía de bebés, se intenta, no sé por qué se suele elegir bastante blanco y negro, se intenta que las fotos sean muy claritas, ¿no? Para que nos den igual una sensación de suavidad o de claridad. También en bodas, a veces, dependiendo de pues, algunos retratos, se busca un poco sobreexposición. Otras veces buscamos subexposición, que las fotos sean más oscuras, ¿no? Eso dependiendo del tipo de foto que queremos hacer o del tono que queremos darle, ¿no? Por ahora, como estamos en el curso básico, primero es importante que sepáis las cosas correctas y luego podáis jugar y añadir vuestros toques subjetivos. Entonces, por ahora nos vamos a centrar en la exposición correcta para captar la escena. Pero recordad que vosotros como fotógrafos podréis decidir que la imagen se vea más clara o oscura. ¿Vale? Y voy a empezar con estos ejemplos, ¿vale? Vamos a ver la exposición de una foto en aumento. Aquí lo que vemos es una figura blanca sobre un fondo blanco. Pero no, porque lo que vemos es gris. O sea, la foto, los elementos originales, cuando yo tomé esta foto, el fondo era blanco y la figura también era blanca. Sin embargo, lo que vosotros estáis viendo es grises por aquí, amarillentos, marronáceos por aquí. A ver qué dibujo, escribo fatal aquí. ¿Vale? Bueno, perdonad por esto. Lo voy a borrar directamente porque, ¿vale? Entonces, no están los colores captados fielmente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser subir un poco la exposición, vamos a permitir que entre un poco más de luz en la escena, con lo cual la imagen va a estar un poco más brillante y los blancos ya se van a empezar a acercar al blanco real. Pero todavía la imagen está gris y no representa la realidad con precisión. Aquí vemos como ya sí, ¿no? Todavía no hemos perdido detalles del sujeto, la imagen es más atractiva de mirar y todavía en este punto podemos distinguir dónde empieza el fondo y dónde acaba la forma, dónde empieza el fondo y no hemos perdido calidad. Si subexpusiéramos un poco más, aquí ya sí perdemos detalles. Fijaos, pues yo qué sé, por ejemplo, en esta parte del cuello, ¿no? Perdemos un montón de detalle y esta foto ya estaría sobreexpuesta, ¿no? Sin embargo, la diferencia es tan pequeña que para algunos es incluso mejor que la anterior. Otra cosa que os quiero decir, dependiendo de, quizá digáis, no, si esta foto está excesivamente blanca, ¿vale? Me estoy basando en el calibre de mi pantalla. Sabéis que las pantallas a veces se ven de forma distinta y eso es algo, ya lo veréis los que estéis en el curso avanzado, muy a tener en cuenta a la hora de editar y de imprimir.
¿vale? Los que lo veáis excesivamente clara, que sepáis que esta foto sería la correcta en unas condiciones de pantalla estándar, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la sobreexpuesta y vamos a ver el caso opuesto, ¿vale? Aquí tenemos un objeto negro sobre un fondo negro, sin embargo, lo que os digo, aquí más que negros lo que vemos son marrones, ¿no? La exposición no está bien, entonces sí, vemos los detalles de la cámara, pero los colores no son fieles y no se corresponden con la realidad. Recordad que la exposición busca capturar la escena tal y como la vemos, pues como este es objeto negro en fondo negro, yo esperaría ver unos colores mucho más fieles y más precisos, ¿no? Bajo la exposición tenemos aquí una versión subexpuesta con respecto a la anterior. Vemos como el fondo se ve más negro, al igual que la cámara. Aún podemos ver detalles de textura y forma de la cámara, así que no está subexpuesta, ¿no? Es un poquito más oscura y llegamos ya, si la oscureciéramos más aquí, ya perderíamos definición, ya no sabemos dónde acaba la cámara, dónde empieza el fondo, y aquí ya tenemos que los negros son negros, ¿no? Entonces es lo que ha pasado aquí, que ya se separa la cámara y el fondo. Si ampliásemos la imagen veríamos cómo se han perdido los detalles y que la superficie se ve completamente negra. Cuando se subexpone una imagen, las partes negras oscuras de la imagen se van a volver, lo que os digo, completamente negras, y eso supone una pérdida de detalles. Vamos a ver la importancia de los detalles con relación a la exposición en las próximas imágenes. Aquí tenemos una fotografía de paisaje, que podría ser de Ansel Adams, que lo veíamos en la clase del lunes. Y vamos a ver cómo esta imagen está correctamente expuesta y vamos a continuación a sobreexponerla y subexponerla en las zonas de luces y sombras para ver cómo se pierde detalle, ¿no? Entonces esta imagen diríamos que está bien, tenemos un montón de profundidad, un montón de detalle y nos vamos a centrar en el detalle de luces. Vamos a fijarnos en la parte superior derecha, que es esta, que es la parte más clara de la imagen, la vamos a ampliar aquí y vemos cómo el cielo, las nubes tienen mucho detalle, tenemos luces y sombras que le dan profundidad, drama, textura, forma a las nubes, ¿no? Esto es lo que le da intensidad a la imagen, contundencia, ¿no? Así que en esta sección veremos lo que sería la imagen expuesta correctamente manteniendo el detalle. Vamos a ver una foto ahora sobreexpuesta. Tenemos aquí la foto un poquito sobreexpuesta. Igual no nos damos tanta cuenta, pero si nos centramos en esta parte, en la parte más clara, y la ampliamos, vemos cómo se ha perdido muchísimo detalle, ¿no? Las luces se han aclarado mucho y algunas han vuelto ya de color blanco puro. Cuando tenemos colores blanco o negro puros en la imagen significa una pérdida significativa de color, una pérdida de detalles y de textura, ¿no? Esto va a generar problemas más adelante si imprimimos la foto o simplemente si analizamos. Vamos a comparar esta área ampliada, la exposición correcta, con la sobreexposición, ¿no? Veis que en esta zona de aquí, se han perdido muchísimos detalles, ¿no? Todo esto, este blanco puro, también por aquí tenemos blanco puro, donde hemos perdido muchísimos detalles y eso nunca está bien. ¿Vale? Volvemos a la foto con la exposición correcta y ahora nos vamos a centrar en las sombras, ¿no? Vamos a mirar una de las zonas más oscuras de la imagen, que serían estas rocas de aquí, ¿no? Vamos a ampliar esta imagen y vemos cómo a pesar de ser sombras, tenemos muchísimo detalle, profundidad, textura, ¿no? No hemos perdido casi nada. Esto le da mucha dimensión a la imagen. Entonces vamos a ver ahora la foto subexpuesta, ¿no? Ya vemos un cambio significativo donde las sombras se ven cada vez más compactas, ¿no? El negro cada vez es más negro y eso, si ampliamos esta área en la que nos estamos centrando, va a suponer una pérdida muy importante de detalles, ¿no? Aquí vemos como las rocas son un negro compacto, un negro oscuro, macizo, donde ya no tenemos nada de resolución, nada de detalle, nada de fuerza, forma, profundidad, textura, ¿no? Simplemente tenemos un negro compacto y perdemos mucha información de nuestra foto. Fijaos aquí que podemos comparar, vamos, no tiene color, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? Es muy importante que seamos conscientes de la exposición correcta, sobre todo en blancos, negros, luces y sombras. Eso es muy importante porque si preservamos los detalles de luces y sombras, nuestras fotos van a mejorar muchísimo. Si tenemos control sobre la exposición, o sea, todo esto lo vamos a lograr solo teniendo control sobre la exposición, ¿vale? Un término muy importante y algo que tenéis que tener siempre presente.
¿vale? Más adelante en el curso vamos a ver cómo medir la luz y cómo vamos a determinar nosotros mismos cuánta luz es suficiente y mejor aún cómo controlarla. Todo gracias, y ya os voy avanzando cosas, ¿no? Aunque no sean del temario de la clase de hoy, que os vayan sonando, todo gracias a la velocidad de obturación, a la apertura y bueno, también a la sensibilidad del material sensible que tengamos, ¿no? Estos tres elementos que veíamos que son los más importantes en fotografía. Entonces, tenemos también que tener muy presente la exposición a la hora de imprimir, ¿no? Otra razón por la que siempre vamos a querer intentar conservar buenos detalles es para imprimir las fotos, ¿no? Porque si hay áreas de nuestra imagen que están sobreexpuestas o subexpuestas hasta el punto que se han vuelto blancas o negras, si estamos hablando de subexposición, ahora estamos centrados en sobreexposición, vamos a perder definición entre la imagen y el papel, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de aquí ha sido impresa en papel blanco con un margen blanco, ¿no? Que se ve muy claramente, ¿sí? Vemos aquí muy bien delimitada la frontera entre el papel. Bueno, me voy para abajo. Vamos a ver muy bien delimitada la frontera entre el papel blanco y la imagen con blancos, ¿no? Son unos blancos con muchas más dimensiones. Además, es una foto que a mí particularmente me gusta mucho. Pero si la imagen fuera algo más clara, ya empezaría a estar sobreexpuesta y ni siquiera seríamos capaces de ver ese margen blanco porque no habría detalle en el blanco de la foto, ¿no? Vamos a verlo aquí. Imaginaos que esta foto hemos perdido detalle, ¿no? Ya no sabemos dónde empieza el papel, dónde acaba la foto, ¿no? Y esto suele ser una faena cuando vamos a imprimir, porque parece que el resultado es fruto de un problema técnico que no hemos sido capaces, ¿no? Lo que os digo, fijaos la diferencia entre una y otra, ¿no? En cuanto a detalles de blancos, sombras por aquí en los blancos también, ¿no? Pero lo que os digo, en fotografía todo es subjetivo y si vosotros lo encontráis más creativo, preferís darle más contraste o lo que sea, es vuestra decisión y tenéis total libertad como fotógrafos. Perdonad. Sin embargo, es muy importante que también como fotógrafos seáis capaces de controlarlo, ¿vale? Que nunca estéis a merced del azar y que evitéis esa frustración que decíamos al principio de la clase, ¿no? De hacer la foto y no saber a qué resultado nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, vamos a recapitular un poco qué es lo que hemos aprendido en esta clase de hoy. Hemos aprendido la importancia de la luz en nuestra visión y en fotografía, ¿no? Si recordáis, cómo para nosotros, para ver, necesitamos la luz, necesitamos que los objetos del mundo cotidiano, no vamos a hablar de agujeros negros, necesitamos que los objetos reflejen luz y eso es lo que nos va a permitir verlos y entonces eso tiene muchísima importancia en cómo percibimos la realidad, ya sea con nuestros ojos o con nuestras cámaras de foto que nos van a permitir capturar y registrar la luz, ¿vale? Que recordad cómo las cámaras han ido evolucionando y antes solo éramos capaces de capturar y registrar la luz con métodos de pintura y calco y poco a poco, a medida que se van desarrollando las tecnologías, pasamos a placas metálicas y placas de cristal, después a materiales sensibles como los carretes y más adelante los sensores de nuestras cámaras, ¿no? Y también la forma en que se captura la luz depende de cómo abrimos y cerramos esa apertura, ¿no? Lo que serían las pupilas en versión de la cámara, ¿no? Las pupilas del objetivo, que es lo que se llama la apertura, y en qué momento cerramos ese flujo de luz con el obturador, ¿vale? Esto lo vamos a ver con mayor detalle en las clases siguientes. Hemos visto también la importancia de entender la exposición a la hora de valorar, perdonad esta errata, no es la exposición, sino la exposición, ¿vale? A la hora de valorar cómo vamos a querer reflejar una foto en nuestra cámara y por eso es muy importante controlar también la exposición, ¿no? ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues con los ajustes de la cámara, sobre todo una vez que pasemos del modo automático, incluso que pasemos de los modos semiautomáticos y por fin tengamos el control absoluto de la exposición con el modo manual de nuestra cámara. Esta exposición correcta va a tener un efecto en las luces y las sombras, las fotos van a tener más y mejor detalle, van a ser fotos más completas, más dimensionales, más profundas, ¿no? Con mayor lujo de detalles y eso también va a tener un efecto en la exposición al imprimir, ¿no? Cuando llevamos nuestras fotos al imprimir. Esto es lo que hemos visto por hoy. En la clase número 4 vamos a entender cómo se captura el movimiento en las imágenes, ¿no?
Cuando tenemos estas fotos de sujetos que están en movimiento, si estamos haciendo fotos pues, de niños, de mascotas, de coches en movimiento, de atletas, ¿cómo los vamos a capturar? Vamos a ver cómo controlar el movimiento utilizando funciones ya semiautomáticas, ¿no? Ya nos vamos a olvidar de las funciones automáticas, pasamos a las semiautomáticas y vamos a hablar, ¿no?, de otro concepto muy importante, ¿vale? Dos conceptos clave, a ver si tengo aquí un highlighter, ¿vale? Dos conceptos clave en fotografía son el movimiento y la profundidad, ¿vale? Nos van a dar muchísima versatilidad y un gran rango de opciones, movimiento y profundidad en nuestras imágenes, ¿vale? Movimiento y profundidad. Veremos cómo se capturan nuestras imágenes, veremos cómo controlarla también con funciones semiautomáticas, ¿vale? Os doy las gracias por haber asistido a la clase número 3. Al ser en diferido y no tener preguntas ni respuestas o no tener casi interacción, veo que ha ido mucho más rápido. Y bueno, os animo a estar en la próxima clase, el próximo lunes, en la clase número 4, a la hora de siempre, donde veremos todo esto que acabamos de decir y que las grabaciones y tareas estarán en las próximas 24 horas y que podéis encontrarnos en Facebook, www.facebook.com/showacademyes y en Twitter @showacademyes, ¿vale? Os animo mucho también a generar, ¿no?, esta sensación de comunidad, a que vayáis subiendo fotos, ¿no? Si alguno tenéis tiempo este fin de semana de haceros vuestra cámara pinhole o estenopeica, o si os armáis, ¿no?, con el taladro y hacéis un agujero en la pared, yo es algo que siempre recomiendo. Y mandadnos vuestros resultados, por favor, ¿vale? Entonces recordad que nos vemos el lunes en la clase número 4 a la hora de siempre y que ahí ya tendremos mucha más interacción y que hoy os estoy echando muchísimo de menos, ¿vale? Pasad muy buen fin de semana y si tenéis algún problema, alguna duda, cualquier cosa, sabéis que podéis contactar con nosotros en la dirección soporte.fotografía@showacademy.com o si tenéis algo que decirme a mí personalmente podéis hacerlo en mi dirección paula.alvarez@showacademy.com. Muy buen fin de semana a todos, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estéis viendo y hasta el lunes. Adiós.